Para el espacio de la entrevista de Hechos AM, esta mañana vamos a hablar con representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero antes saludamos a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM de Radio Sonora, porque les recordamos a usted que nuestro espacio de opinión también se transmite a través de la radio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en el martes? Buenos días, Manuel, un placer saludarte, ya casi de vacaciones, pero queremos saber quién es tu invitado de este día y cuáles son los temas que se van a estar abordando. Hoy tenemos como invitados al presidente de ANEP y al vicepresidente, así que vamos a tratar temas de carácter económico, vamos a hablar de las situaciones que están ocurriendo en el país y temas que están pues en las agendas y que seguramente van a continuar a lo largo de todo este año 2018, compañeros. Por supuesto, bueno, vamos a estar pendientes, Manuel, y nos quedamos enlazados contigo en la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. Como siempre, vamos a poner algunos puntos en contexto para que comencemos este espacio. La Asociación de la Empresa Privada ha criticado los cambios que se hicieron en el gobierno tras los resultados que obtuvo el FMLN en los comicios del 4 de marzo. Según ANEP, estos cambios no tendrán efecto puesto que solo es una rueda de caballitos. Entre los cambios que entrarán en vigencia a partir de abril está Nelson Fuentes como ministro de Hacienda, a quien ANEP considera un técnico que tiene experiencia y le da todo el beneficio de la duda de que va a llegar a hacer un buen trabajo. En el caso de Economía se ha juramentado a la doctora Luz Estrella Rodríguez, área en la que la ANEP no considera que haya cambios. Para la gremial, el resultado de las elecciones municipales y legislativas en la que el partido en el gobierno tuvo resultados bajos es una señal de que la población quiere un golpe de timón. Luego de los cambios se dijo no habría más movimientos en el equipo de gobierno, algo que fue desmentido por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Nadie puede decir que no habrá ningún cambio más porque eso no es lógico, no es objetivo. Si hay que adecuar cosas en el futuro, en el corto, mediano plazo, a nivel del gobierno central, a nivel intermedio, pues es casi seguro que habrá un proceso similar como el que hemos desarrollado. Pero hoy por hoy vamos a seguir trabajando con los cambios que el presidente ha establecido. Hasta el momento, el presidente Salvador Sánchez Serén ha hecho 8 cambios dentro de la estructura del Ejecutivo. Entre los movimientos está el nuevo cargo del mismo Ortiz, quien fungirá como secretario técnico de la presidencia, y Roberto Lorenzana fue nombrado en lugar de Eugenio Chicas como secretario de Comunicaciones. La ANEP también se pronunció en temas electorales. Específicamente pidió al Tribunal Supremo Electoral resolver todas las irregularidades del proceso de conteo de votos y hacer un mejor trabajo para 2019. La gremial dijo además que aunque el voto por rostro y el voto cruzado puedan complicar el escrutinio, son garantías democráticas y no se debe volver atrás. Esta mañana hablamos con representantes de ANEP sobre estos temas. Comenzamos. Así es, les vamos a presentar a nuestros invitados para esta mañana de martes ya 27 de marzo de 2018. Le damos la bienvenida a Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Don Luis, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchísimas gracias, muy buenos días a los estimados televidentes y les deseamos unas muy felices vacaciones a los que ya están descansando. También está con nosotros Agustín Martínez, vicepresidente de ANEP. Bienvenido. Mucho gusto, siempre es un agrado estar contigo y con toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, hablemos de dos temas que ha puesto en perspectiva el Banco Central de Reserva, o al menos su presidente, Óscar Cabrera, daba declaraciones y decía, por ejemplo, que al presentar el nuevo sistema de cuentas nacionales, al actualizar el sistema de cuentas se daban cuenta que el Producto Interno Bruto de El Salvador es mucho más pequeño y por lo tanto la carga tributaria pues no es equitativa. ¿Qué decir ante estas declaraciones que se dan luego de presentar este nuevo sistema de cuentas para El Salvador? Ustedes han venido hablando sobre la carga tributaria a lo largo de los últimos años, pero ¿qué significa esto, estas declaraciones que da el presidente del BCR? Yo creo que hasta cierto punto está tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. Por una parte, excusar ineficiencias y cosas que deberían de haberse hecho y que no se habían hecho. Y por otra, tratar de pintar o barnizar las cosas de una manera tal en la cual la gente no se fije en las dificultades que las nuevas cifras nos señalan y que nos concentremos, digamos, en la parte cosmética y bonita. Una de las razones por las cuales, creo, dieron a conocer estas cifras el viernes antes de vacaciones es precisamente para que la actividad económica bajara, la intensidad de las entrevistas también,
el tema electoral mezclado en el asunto le bajara el volumen a la situación. Nosotros no hemos venido solo señalando el aspecto de la contribución tributaria, hemos venido diciendo que el PIB estaba sobrecalculado, sobredimensionado. Esto se conoce casi desde el gobierno del presidente Saca, y habíamos dicho que era importante que se dieran cifras reales para que pudiéramos tener mediciones reales con las cuales compararnos con otras economías, con otros países y tomar decisiones más acertadas. En cualquier lado, en cualquier empresa, si uno no tiene la información idónea, pues no va a tomar las mejores decisiones. Entonces, obvio, ahorita lo que ha sucedido es que en relación al PIB, hoy resulta lo que veníamos diciendo nosotros, que aquella cantaleta de decir que en El Salvador es uno de los países en que menos se contribuye a nivel latinoamericano ya no es tan cierto, porque resulta de que ahora contribuimos 17.8, 18%, y con ese tipo de contribución nosotros estamos entre los primeros 3 o 4 lugares de Latinoamérica donde más se contribuye. Y uno de ellos es Chile, por ejemplo, que se contribuye más, pero la contribución en Chile está sustentada en gran parte por los impuestos que cobran al cobre. Y el cobre es un producto, digamos, que está nacionalizado y que por lo tanto el impuesto al cobre no le cae a los ciudadanos. Esto no es solo decir de que bueno, aquí hay suficiente dinero para hacer las cosas, pero señala algunas otras cosas adicionales, como por ejemplo el porcentaje del PIB que se va en salarios. ¿Qué tamaño es el gobierno que tenemos? Y el tamaño del gobierno que tenemos también resulta que es bastante alto en comparación a otros gobiernos en América Latina. Por lo tanto, hay lugar a donde ahorrar para buscar ser más eficientes, prestar mejores servicios a los ciudadanos sin gastar de manera que da pocos resultados los recursos que tanto le cuesta producir al ciudadano salvadoreño. Pero seguramente si le hacemos este comentario de lo del tamaño del gobierno a funcionarios de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, dirán lo que dicen pues en muchas ocasiones, dicen, bueno, que los sistemas de salud requieren mucho personal, los sistemas educativos requieren mucho personal, seguridad pública, dicen, requiere mucho personal. ¿Cómo ven ustedes la mayoría de veces este tipo de declaraciones que se dan cada vez que se cuestiona, digamos, el tamaño del Estado? Bueno, nosotros decimos de que se requiere personal, pero se requiere personal eficiente. No se requiere que metamos ahí, como han sido en los últimos 2 gobiernos, 45.000 personas, que resulta que después de incluirlas en la planilla del gobierno, le preguntamos a los estimados televidentes, ¿ha mejorado la salud? ¿Ha mejorado la seguridad? ¿Ha mejorado la educación? ¿Recibe usted mejores servicios? ¿Se han bajado las colas en cada trámite? ¿Hay menos trámites? ¿Son menos engorrosos los trámites? ¿O la cosa está peor? ¿Por qué? Porque en lugar de buscar a la persona idónea, que sea un tecnócrata, que conozca, que esté capacitado, que esté dedicado al servicio público, lo que se busca son activistas políticos. Pongamos a mi pariente, a mi primo, a mi novia, a mi hermano, etcétera, o a aquellos que trabajan o que han hecho favores al partido político en turno y que entonces a esos son los que hay que contratar. 45.000 nuevas plazas ha contratado estos 2 gobiernos del FMLN y la mejoría en el servicio que se le da a los ciudadanos no se ve, no se nota. Por lo tanto, ¿qué es lo que esto señala? Ineficiencia. Se señala de que a lo mejor hay batallones cobra de gente que está en la planilla y que está recibiendo un dinero, pero que no está produciendo, no está haciendo un trabajo o prestando un servicio para los ciudadanos. Señor Martínez, ¿cómo ven ustedes que el presidente del Banco Central de Reserva diga es necesario dar un golpe de timón a la política fiscal de El Salvador? Mira, yo creo que complementando con lo que decía Luis, bueno, primero hay que plantear que es positivo que se haya reconocido que la economía está en la situación que está. Eso es también un poco valiente hacerlo. El problema al hacer esta medición nueva es que estamos dándonos cuenta, como ya lo habíamos nosotros percibido desde hace algunos años, que la economía realmente no tiene el volumen de actividad
que lo planteaba la metodología anterior. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que la economía no está bien. Entonces, yo oigo a los funcionarios hablar recurrentemente que el rumbo adecuado está planteado, pero cuando uno vive la realidad en cada uno de los sectores te das cuenta que en realidad no es así. Te voy a plantear dentro de esta misma lectura que se acaba de hacer lo que está el resultado en el sector agropecuario. La medición anterior te decía que el sector agropecuario tenía una participación de aproximadamente el 17% de la economía. Nosotros siempre lo leemos como sector agropecuario ampliado porque hay una parte de la industria que es la agroindustria, entonces por ahí puede haber un 8 o 10% adicional. Pero en el contexto nuevo, el sector se plantea que solo tiene casi el 6% de la contribución al Producto Interno Bruto. Entonces, sí se justifica, digamos, y se plantea que hay una necesidad de nuevas políticas, pero probablemente en los últimos años, que se ha hablado que el sector agropecuario crece en cierta medida, que los subsectores también tienen algunos efectos o reciben algunos efectos de las políticas que plantean los gobiernos, en la realidad no es así. Y el Banco Central, yo siempre me refiero a las cifras de ellos, porque es la realidad. Al final, por más que un gobierno diga crecemos tanto por ciento, si el sector agropecuario en realidad no está creciendo, hay que hacer esa lectura. Lo que yo no estoy de acuerdo con el presidente del banco, que lo dijo ayer en una entrevista en otro medio, es que esto es producto de políticas equivocadas y entonces se empiece a hablar de las teorías neoliberales o políticas neoliberales. Yo creo que hay que hacer esa lectura, está bien, pero creo que hay una de las grandes políticas que se quiso hacer hace muchos años y que nadie las menciona porque es políticamente sensible, es el tema de la reforma agraria. El impacto que tuvo eso en los años 80 en adelante es realmente determinante para lo que está pasando actualmente en la economía agropecuaria. Claro, en cada sector podrás encontrar efectos, como él lo planteaba, de la sequía, de otros fenómenos que vive la violencia, que vive el sector agropecuario, que realmente lo ha impactado. Pero creo que han faltado políticas consecuentes con la dinamización del sector. De hecho, tú oyes todavía comentaristas o analistas políticos que te dicen hay que profundizar más la reforma agraria. Y le hace que no es que, digamos, estamos en contra de lo que ya se hizo y que hay que revertirla, no, hay que ponerlo sobre una mesa y ponerlo como un punto de discusión a los más altos niveles políticos para definir qué está pasando con la agricultura. Y tú vas a encontrar que parte de esto que yo estoy mencionando es lo que genera una cantidad de tierra ociosa que se ha hablado durante los últimos años de cerca de 400.000 manzanas que no se trabajan. Eso está impactando el sector. A eso súmale que no se han tomado medidas en favor de la tecnología, de la aplicación de nuevas tecnologías que otros países vecinos ya están utilizando y que nos están tomando la delantera por dos efectos. Primero, porque tienen más extensión y segundo, porque han tomado políticas más consecuentes. Un ejemplo, y con eso concluyo. Se habla mucho de lo que ha hecho en el café en Honduras, porque es uno de los puntos referentes en este análisis. Sí. El café ha pasado de ser el 4,5% del PIB agropecuario al 0,8%. Entonces es increíble ver cómo en Honduras se ha quintuplicado o sextuplicado el volumen de la actividad del café, porque han habido políticas consecuentes, y así podríamos hablar
de otras cosas en referencia a esto, pero es importante concluir en lo que tú planteabas como la pregunta. Bueno, ¿por qué los funcionarios dicen que hay políticas equivocadas, que hay que cambiar? Bueno, ya tienen 9 años de estar en el gobierno y creo que es momento de ver hacia construir o definir políticas que sean o estén en línea con un mejor futuro para el país. Estamos en un año preelectoral, un año que es importante porque se abre, digamos, el espacio para la elección presidencial, que está ya muy cerca, 2019, febrero. Pero, ¿qué tan importante es, por ejemplo, replantear la base o la carga impositiva que se tiene en El Salvador? Porque había escuchado a algunos candidatos que decían que es necesario analizar todos los impuestos y ver que algunos tienen que ser eliminados y ver cómo se redistribuye esta carga, porque consideran, dice, que en algunas áreas es excesiva. ¿Qué piensan ustedes como ANEP de estos planteamientos que pueden surgir ya con miras a una elección presidencial en 2019? Yo te diría que la parte impositiva y la parte fiscal es un componente importantísimo dentro de todo el proyecto de desarrollo nacional que tendría que verse. Hay que plantearse cuáles son los objetivos principales, ¿verdad? Y yo creo que, tal como dice la Constitución, el objetivo del Estado es el ser humano, el desarrollo, el bienestar, la posibilidad de tener una mejor calidad de vida de cara al futuro. Y entonces, con eso, estos son componentes que se tienen que coordinar de una manera eficiente para lograr ese objetivo. Porque, por ejemplo, uno de los objetivos principales es el combate a la pobreza, ¿verdad? Y vemos aquí que el combate a la pobreza, en estos dos gobiernos del FMLN, la pobreza se ha mantenido o ha aumentado. Entonces uno se pregunta, ¿qué efecto han tenido las políticas sociales que ha implementado en el gobierno y donde se han gastado millones de dólares? Estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares que se han gastado en políticas sociales, y que criticar las políticas sociales se vuelve casi un pecado capital, ¿verdad? Porque, entonces esta gente no tiene conciencia, y nosotros lo que estamos diciendo es lo contrario. Queremos que funcione, queremos que le dé un impacto positivo a la gente. Pero cuando uno hace políticas sociales donde la pobreza no se reduce, sino que en algunos casos aumenta, significa que las políticas públicas no están funcionando. Bueno, ya hablamos un poco, y aquí está otra gráfica ilustrativa, donde El Salvador en aquel entonces estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, más arriba de América Latina, con las antiguas cifras. Ahora estamos de tercero o cuarto. El problema de El Salvador no es que se cobren pocos impuestos. El problema de El Salvador es que el dinero que se tiene se utiliza mal, se malgasta. Este ha sido los gobiernos, como hemos dicho desde hace años, que más recursos han tenido, que más nos han endeudado y que menos resultados han dado. Y esa es la razón que durante algún tiempo había confrontación entre el gobierno y nosotros, porque no les gustaba que les dijéramos esa verdad. En el ENADE pasado, el discurso que dio ANEP versus el discurso que dio el presidente eran dos discursos de una realidad diferente. Ahora, la población que lo vive a diario, que no está en una oficina en aire acondicionado y andan blindados con seguridad atrás, a la hora de las elecciones, donde tuvo que votar, ¿qué fue lo que dijo? Señores, cambien de rumbo. Esto que están haciendo no funciona, no nos está dando resultados. Cambien. Y se desplomó la votación del FMLN en un 42%. 370,000 votos perdieron. Que pudiera ser el principio del fin para el FMLN si no escucha. Y a mí me preocupa, como salvadoreño, por el bien del país, porque sinceramente en lo personal yo conozco a algunos funcionarios, les tengo aprecio, los respeto, etc. No tengo nada en contra del color rojo. Lo que yo tengo en contra es cosas que no funcionen, que lleven al país al despeñadero y que no escuchen. Pero bueno, ¿qué es lo que les dijo la población? Señores, cambien de rumbo. 9 de cada 10 salvadoreños les parece que lo que se está haciendo no está bien. Y ahora, ¿qué resulta? Pues los funcionarios dicen,
el resultado de las elecciones es culpa de todo el mundo menos de nosotros. Lo que estamos haciendo está bien y vamos a seguirlo haciendo. Si uno hace lo mismo, que no esperemos resultados diferentes, decía Einstein. Entonces, si queremos resultados diferentes, porque estos resultados no son satisfactorios, hagamos cosas diferentes. Y estas son las propuestas que constantemente el sector productivo les hace al gobierno. Les hemos hecho propuestas de seguridad. Les hemos dicho, en el caso fiscal, miren, el problema no es que los que pagamos poco, es que muy pocos pagamos un montón. Ampliemos la base tributaria, van a tener más ingresos. Concentrémonos en que la economía crezca. Por cada punto que crece la economía sin subirle los impuestos, recibe el Estado 100 o 120 millones de dólares más. Pero más importante todavía, salen de la pobreza o de la posibilidad de caer en la pobreza 50.000 personas al año, porque es gente que en lugar de estar requiriendo que el Estado les dé para subsistir, tienen un empleo digno que les permite ganarse la vida para ellos y sus familias. Entonces, ese tipo de cosas. Les hemos dado fórmulas de cómo atraer inversión, no han hecho caso. Les hemos dicho proyectos para generar empleo, tampoco pareciera que están haciendo caso. Ya hablamos de la seguridad. Este próximo ENADE vamos a hablar acerca de las políticas sociales, educación, salud, cuidado del medio ambiente, etc. Nosotros constantemente proponemos, pero lamentablemente no se nos escucha porque la visión político-ideológica del FMLN va en otro lado y eso no ha funcionado en ningún lugar del mundo donde se ha aplicado, ni tampoco está funcionando en El Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Esta mañana conversamos con el presidente y el vicepresidente de ANEP. Regresamos en cuestión de segundos. Saludamos nuevamente a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM Radio Sonora. Les recordamos que esta mañana, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con el presidente y el vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal y Agustín Martínez. Estamos revisando algunos datos que se han puesto en perspectiva a partir de declaraciones que daba el presidente del Banco Central de Reserva. Me gustaría que habláramos un poco respecto a la inversión extranjera. A lo largo de los últimos años hemos escuchado mucho que la inversión en El Salvador se ha contraído considerablemente. Sin embargo, el Banco Central publicaba recientemente datos donde decía que El Salvador captó en inversión extranjera directa, neta, el monto más alto en 2017. Ellos hablaban de 791.89 millones, siendo este el monto más alto desde 2012, cuando apenas alcanzaban 466.84 millones. ¿Qué decir ante estas declaraciones que contrastan un poco las declaraciones que se dan desde el sector privado con lo que se está, digamos, hablando desde las cifras del Banco Central de Reserva? Bueno, lo que hay que leer, porque a veces se compara también las cifras con los países vecinos. Y realmente, si uno analiza la inversión privada en la región, El Salvador es el que capta menos, producto de una serie de factores. Yo siento de que a veces tratamos de justificar, ¿verdad?, con cifras como esta. Es cierto, ha crecido y es loable que haya crecido en las condiciones que el país tiene, pero también es triste ver que cuando deberíamos de estar recogiendo por lo menos 20-25% de la inversión que recibe Centroamérica, apenas recibimos 3, 4 o lo más 5%. Yo creo que eso sí nos debe dar lugar a reflexiones fuertes sobre los aspectos de atracción de inversiones, sobre la situación del país, sobre la certidumbre que tienen las empresas hacia el futuro para poder venir a invertir. O sea, no estamos en medio de una isla donde el mundo está viendo solo a esta isla, está viendo un continente americano con posibilidades de atraer inversión, y si no ponemos el país en condiciones de atraerla, difícilmente esto va a continuar de la manera que se esperaría. Y lo que necesitamos es crecer, porque al final eso te lleva a la cifra de crecimiento. O sea,
justificamos que el país va a crecer y en la nueva medición va a crecer de 2.5, 2.6% el próximo año. Pero la verdad es que no es un crecimiento suficiente para lo que se necesita. Las universidades están sacando 50, 60 mil profesionales al año, que no lo está absorbiendo la economía, y por eso es que el 70% de los jóvenes tiene la aspiración de irse del país. Yo creo que esas son las grandes reflexiones que se deben hacer sobre estos temas para que hayan o se definan políticas contundentes para resolver de una vez esta situación. Ahora bien, cuando hablamos de por qué no incrementa la inversión extranjera, se habla mucho de la incertidumbre política que vive el país. ¿Cómo definirían ustedes este momento, considerando los giros que se han dado en el gabinete de gobierno? Ahora vemos a un Óscar Ortiz hasta cierto punto mucho más empoderado y hablando de que la situación hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones. En la primera reacción que daba ANEP decía, nosotros no consideramos que esto tenga mayor impacto. Pero ¿cómo ven ustedes esa relación que tienen en ese momento, digamos, ANEP con el sector gobierno? De nuestra parte siempre hay buena voluntad. Entendemos que este es el gobierno de todos los salvadoreños, independientemente de qué partido sea el que está en el gobierno, y que por lo tanto es nuestra obligación moral por el bien del país contribuir de la mejor manera posible a que el gobierno tenga éxito, porque si el gobierno tiene éxito, todos tenemos éxito. Si el gobierno fracasa, todos pagamos las consecuencias, y eso nosotros es la razón por la cual nosotros hacemos propuestas, pero mal servicio le haríamos a los salvadoreños, al sector productivo y al mismo gobierno si nosotros somos agachacabeza, si nosotros andamos de serviles para obtener algún privilegio de particular, personal, sectorial, si nosotros andamos diciéndoles, sí señores, van bien, aunque vayamos rumbo a un precipicio. El mejor servicio, mi papá decía, mira, una de las cosas más valiosas que alguien puede hacer por vos es darte un buen consejo cuando te estás equivocando. Entonces, no quisiéramos tenerlo que hacer. A nosotros nos requiere tiempo, nos requiere esfuerzo, estarle constantemente haciendo análisis y haciéndole propuestas al gobierno, pero lo hacemos con la mejor de las buenas intenciones, porque creemos que esa es nuestra obligación hacerlo. Ahora, ¿cómo las recibe el gobierno? Pues las recibe de mala manera, no les hace caso, nos tilda, nos acusa de diversas maneras, nos manda manifestaciones con sus grupos de calles a quemar llantas, a rodear a ANEP, nos insultan, nos ponen micrófonos, nos dan seguimiento, nos hostigan en muchas de las empresas. Esa es la respuesta que hay. Aún así, aquí seguimos y le damos a muchos de los funcionarios el beneficio de la duda. Quería señalar esto, estos documentos los andaba en el carro. Son del año 2016, estamos en el 2018. Sin embargo, aquí traje en esta presentación que teníamos, que en el año 2012, en el año 2012, estábamos nosotros señalando que el PIB estaba equivocado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hay una cierta incapacidad del gobierno de no dar las cifras correctas porque no le conviene, porque tiene miedo. Ahora ya no le quedó más remedio y tuvo que sacarlas a relucir. Pero ahí también les compartía un poco cuál es la situación sobre la inversión privada. Y ahí está claramente reflejado de que la barrita más chiquita en todas estas cifras, la más chiquita es la de El Salvador. Y cuando vemos inversión por quinquenio, vemos que el quinquenio en que menos se ha invertido es o los quinquenios en los que menos se ha invertido son los gobiernos en los que ha estado el FMLN. También están las razones por las cuales se ha invertido poco. Entonces, hagamos un análisis objetivo. ¿Cree usted, mi estimado televidente, que poner al vicepresidente, que era el encargado de seguridad, que era el encargado de atracción de inversión, que era el encargado del diálogo con el sector privado, que era el encargado de supervisar a la Secretaría de Gobernabilidad, ahora serlo secretario técnico es un cambio así sustancial y monumental? Pues, digamos, es el cambio más importante. Sí. Pasar al secretario técnico, que es una de las personas, digamos, que siempre hemos considerado nosotros
más capaces y más lúcidas en el gobierno, pasarlo a secretario de Comunicaciones y de Gobernabilidad, es un gran cambio. Yo no creo que sea un gran cambio, pues, que pasar a la vice de Economía, que sea ministra de Economía, pasar a Eugenio Chicas de Comunicaciones a Comunicaciones de Casa Presidencial, pasar al que era el asistente principal, el asistente técnico del ministro de Hacienda, a que sea ministro de Hacienda, cuando era el principal asesor del ministro de Hacienda. Es un cambio así que signifique que las políticas públicas van a agarrar otro rumbo. ¿Cuál otro cambio? Porque los demás se me olvidan porque considero que no son... Bueno, teníamos a Tarsis Salomón, que salió del Ministerio de Economía y se convierte en comisionado para la inversión. Bueno, tristemente, porque a Tarsis le tenemos gran aprecio y lo conocemos, pues lo pasan de Economía a otra posición. Y fíjense, atracción de inversión tenemos al vicepresidente, a Proesa con Sigfrido Reyes, al viceministerio de atracción de inversión que se creó en Cancillería con el señor José Luis Merino, y ahora tenemos al exministro de Economía. Y antes teníamos pues a esos tres, ahora vamos a tener 4. Hemos atraído inversión, ahí está la prueba de que no la hemos atraído. Por cambiar a las personas ahí, ¿la inversión va a venir? No creo. La razón por la que no viene la inversión, ahí están las razones que pusimos nosotros en el año 2016. Han cambiado esas razones, la incertidumbre jurídica, donde todas las semanas en la Asamblea Legislativa se ponen leyes que atemorizan a los inversionistas, donde hay cada vez más burocracia y más tramitología, donde los asesinatos, los crímenes, el renteo, el pago de extorsiones, está a la orden del día, donde las aduanas son ineficientes, donde el costo de energía eléctrica es alto, donde pasar por una aduana son 30 kilómetros de furgones para entrar, donde los empresarios son acosados, son insultados y se les dice hasta de lo que se van a morir. Va a venir un empresario aquí a invertir para que lo insulten. Entonces, ese tipo de cosas, si no cambian, por mucho que pongamos hasta magos, podemos poner ahí en esas posiciones, la atracción de la inversión no va a cambiar, no va a venir. Otro factor importante son el tiempo, considerando que ya estamos prácticamente en la recta final del profesor Salvador Sánchez Serén, y muchos dicen que es imposible en este espacio de meses lograr hacer un giro, digamos, a cosas que hasta cierto punto se quiere corregir desde el Ejecutivo, al menos como se ha vendido la idea de que eso va a traer, digamos, este tipo de cambios que se han hecho en el equipo de trabajo. Pero ¿cómo lo ven ustedes? De acuerdo, no es una tarea fácil, digamos, más en las condiciones en que esté el país, que funcionarios o personas dedicadas a la actividad empresarial o privada o organizaciones internacionales vengan y decidan entrar a ser funcionarios públicos en el último año de gestión. Yo creo que está difícil para el gobierno replantearse en un año, pero yo sí quisiera hacer un llamado. Creo que el vicepresidente tiene una actitud bastante dinámica y eso se le reconoce, y creo que ese dinamismo que él le pueda imprimir siendo jefe de gabinete podría ayudar en alguna medida, ¿verdad? Si se busca, como ya decía Luis, hay una gran cantidad de propuestas que se han hecho a lo largo de todo este tiempo, que es de recopilarlas, recogerlas, estudiarlas, ya tal vez no hacer tantas mesas que como las que se hacen, sino mesas de trabajo que puedan llegar a acuerdos, a definir políticas, para ver si en este año por lo menos la economía crezca de manera más acelerada. Yo creo que uno de los mayores impactos y de las cosas que se pueden hacer y solo requiere voluntad política es reducir la tramitología del Estado. Hay varios esfuerzos en esa línea, reducir la burocracia, como que hay como 3 o 4 elementos ahí que pueden ayudar a dinamizar sin tanto acuerdo ni consenso político.
Pero voluntad se llama. Hay elementos también que el vicepresidente decía respecto a posibles más cambios que se podrían dar, porque en algunos sectores del gobierno se decía que estos eran los cambios que se iban a mantener ya, digamos, por el último tramo de la administración Sánchez Serén, pero Óscar Ortiz decía de que eso no es posible, que también hay otras áreas en las que se puede hacer cambios todavía. ¿En qué áreas consideran ustedes que es importante, que es fundamental que se dé un giro en este momento? Yo creo que en casi todas las áreas hay que dar un giro. Ahora, la razón por la cual el señor vicepresidente está diciendo eso, ojalá no sea que es que están esperando el 1 de mayo a que salgan los funcionarios que no fueron electos en la Asamblea Legislativa y buscar cómo colocarlos dentro del gobierno. Porque el problema que ha existido, creo yo, en muchas cosas es que exista la voluntad. Y para que exista voluntad de hacer las cosas o de cambiar, tiene que haber convicción. Y la convicción parece que no está muy presente en la mente de señores que tienen ya, digamos, su pensamiento cuadrado, porque lo traen así desde antes de la guerra, durante la guerra, y siguen siendo los mismos que pelearon la guerra, los que están dirigiendo el partido y ahora los que están dirigiendo el gobierno, de que el mundo ha cambiado, que hay experiencias de las que hay que aprender, que hay cosas que se han demostrado que no funcionan, como es el sistema del socialismo del siglo XXI, que ha fracasado en Venezuela y en todos los lugares donde se ha aplicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrirse y hacer las cosas de una manera diferente a como se han venido haciendo. Entonces, bueno, creo que si hay voluntad, decía Giuliani, el cambio en la seguridad pública se puede empezar a dar, pero parece que lo que es más lógico o el sentido común es el menos común de los sentidos. Y esas cosas que todo el mundo dice, bueno, por lógica debería hacerse esta medida o cambiarse esto que no está funcionando, pareciera que está arraigado y ya se vuelve punto de honor y entonces las cosas no cambian. Entonces no importa que se cambien a las personas si no se cambia la mentalidad, si no se cambia la política pública. Ahora bien, entre las razones por las que no aumenta la inversión privada en El Salvador, y que ustedes lo han señalado en diversas ocasiones, está la criminalidad, los homicidios y las extorsiones. En este momento hay un debate abierto en la Asamblea Legislativa para prorrogar las medidas extraordinarias de seguridad. Y también otro elemento que llamó la atención es que seguridad pública fue una de las áreas que se dejó intactas. No hubo cambios, no hubo relevos, no hubo movimientos. ¿Cómo ven ustedes el tema seguridad y el manejo que se está haciendo de parte del gobierno? Bueno, por eso decía, hagamos el análisis. Si el gobierno cree que lo que está teniendo es un éxito, pues no va a cambiar nada. Si no tiene personal por quién cambiar, no va a cambiar nada. Nosotros vemos con preocupación la situación de la seguridad porque se viene arrastrando este problema ya de años, y esto va generando un desgaste orgánico en la sociedad que tiene costos humanos, es lo primero, y económicos, lo segundo. Y eso debería de cambiarse. Nosotros les hemos señalado en un proyecto bastante completo de las cosas que tendrían que hacerse que no cuestan dinero. Por ejemplo, la policía necesita tener de la confianza de los ciudadanos para poder ser eficiente. Un delito que cuenta con el apoyo ciudadano se resuelve así, sin mucho gasto. Un delito donde los ciudadanos no confían en la policía, hay que gastar y se toma tiempo. ¿Qué costaría? Yo digo, la mayor cantidad de policías son buenos policías, pero hay malos policías ahí, hay manzanas podridas que están corrompiendo el barril y que hace que los ciudadanos no confíen en ellos. ¿Por qué no se depura la policía? Porque puedo tocar a algunas de mi gente, porque no hay voluntad, no hay esa visión. La policía se creó después de los acuerdos de paz para unas circunstancias que son diferentes a las que vivimos hoy. La organización tiene que estar organizada para las circunstancias que enfrenta. ¿Por qué no se ha reorganizado la policía? ¿Qué mensaje nos da el hecho de que las unidades élite de la policía, las que han recibido el mejor entrenamiento, tienen mejor equipo, etcétera, 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 se den situaciones como la que se dio en Año Nuevo con la policía que está desaparecida, Carla Ayala, que se hayan tenido que desmantelar las RP, todas las que tienen siglas chiquitas, que eran unidades especializadas, se han desmantelado. ¿Qué está pasando dentro de la policía?
La coordinación entre los entes, entre la Fiscalía, la Policía, el sistema judicial, se está dando, pareciera que no. Cuando el fiscal lleva casos y se pierden, dice los jueces son corruptos, la policía dice la Fiscalía no preparó bien el caso. Hay intercambio de información, hay tecnología para utilizar la información para hacer uso más eficiente de los recursos que se tienen, pareciera que no. Entonces, obviamente, las cosas tienen que mejorar y tienen que cambiar. Se están haciendo esas mejoras y esos cambios, pues la señal que le mandan a la población es, no, espérense, aguántense, vamos por buen camino y vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Y entonces la gente dice, bueno, pues si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y eso no es satisfactorio. Así es, bueno, quisiera finalizar, Agustín, con un comentario suyo respecto a la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. ¿Qué esperan ustedes como ANEP, considerando que ahora, bueno, la derecha prácticamente toma el poder y el control en la Asamblea Legislativa? ¿Qué esperarían ustedes del trabajo que se haga en la Asamblea Legislativa? Digamos, ¿qué expectativas les genera esta nueva aritmética? Mira, yo creo que lo importante es leer qué es lo que quiso plantear la ciudadanía en esta elección y ojalá que a la luz de lo que se lea de este resultado, los partidos políticos pongan los puntos sobre la mesa y puedan trabajar de una mejor manera. Yo creo que se pierde mucho tiempo a veces en discusiones que no nos llevan a ningún lugar, que tal vez benefician a algún grupo, a algún sector, a algún partido político, pero es importante que estos grupos políticos que hoy, o estas bancadas que entran hoy al nuevo Congreso, tengan la habilidad de entenderse mejor en función de lo que la población ha querido. Yo sí quisiera concluir con algunas cosas volviendo al tema de la nueva medición de la economía, y es el hecho de que decía el presidente del Banco Central que aquí en los últimos 48 años se han hecho 2 censos, se han hecho 2 estudios de población en los últimos 25 años, y así como se presupuestan recursos para una actividad, esto que se tiene que hacer de medir cada 5 años como lo hacen países más desarrollados, nos permitiría tener una lectura más consecuente y en el largo plazo tener una mejor medición. Si no, todo es una discusión entre lo que dice uno y lo que dice otro, pero al final, mira, los gobiernos duran 5 años y en el mejor de los casos 2 periodos. Pero nosotros que vivimos el día a día en los sectores reales, digamos, de la economía, vivimos las consecuencias de una buena o una mala política. Así que yo sí llamaría a que, y estamos abiertos nosotros en lo que podemos humildemente contribuir a colaborar con hacer propuestas, con hacer lecturas. Se mencionaba el tema de la reforma agraria, que es un tema que yo siempre lo toco, pero se han hecho propuestas con una ley de arrendamiento de tierra que permitiría encontrar una forma de dinamizar el agro. Muy bien, yo les quiero agradecer que han venido a conversar con nosotros. Gracias, don Luis Cardenal. Gracias, Agustín Martínez, por acompañarnos aquí en Hechos AM. A la orden, gracias y muy felices vacaciones. Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente, bueno, a esta mañana de martes. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM. Compañeros, esto ha sido parte de la entrevista y los temas que hemos puesto esta mañana en perspectiva, considerando que hay mucha situación en materia económica que discutir todavía. Sí, Manuel, temas que hay que analizar y que como salvadoreños también estamos día a día pendientes, porque tiene que ver mucho con nuestra calidad de vida, con el desarrollo nuestro y el de nuestros hijos. Así que gracias, Manuel, y saludos también a tus invitados. Por supuesto, y queremos aprovechar, Manuel, y a toda la audiencia de Hechos AM a que esté pendiente de nuestra entrevista al filo de las 7:30 de la mañana, porque vamos a estar hablando sobre el tema de accidentes de tránsito. Vamos a hacer un pequeño balance de las cifras comenzando estas vacaciones. Vamos a estar charlando con el subcomisionado Lemus Recinos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Así que pendientes. Así es, nos quedamos pendientes del 104.5 FM. Cerramos nosotros así este espacio de opinión. Vamos con Ana Yancy Claves.